mucho conocimiento de Juan Luna, porque solamente lo conozco de una vez, pero para mí fue más que suficiente para contar con él, porque sabía que iba a poder contar con él y para querer traerlo aquí y compartirlo con todos ustedes. Poco sé de él, que es sanador, que sana a la gente, que la gente le da la voluntad, que tiene esa honradez en su corazón y que ayuda a los problemas físicos, los problemas emocionales, porque en realidad los problemas físicos son el resultado de los problemas emocionales, los problemas energéticos, y que lo hace desde el amor y desde la sencillez y desde su intuición. Entonces, yo lo conozco una vez, medité con él una vez, en grupo, casi nos hablamos, pero me hizo sentir la energía que tiene y me hizo saber que era algo sin contar, y algo porque lo hace bueno. No sé nada más, simplemente que a mí me gustó y estoy muy feliz de poder regalarlo a vosotros también para que lo disfrutéis. Ya no lo tiene que decir tú. Bueno, pues bienvenidos todos, ¿no? Encantado de estar aquí, de compartir este momento con vosotros. Y las exigencias formales de una charla exigen poner un título. Hemos puesto: practica tu divinidad. ¿Qué podemos decir con practica tu divinidad? Cuando hablamos de practicar, manifestar algo, llevarlo a tu vida. Y cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de algo que es inherente a eso que llamamos Dios, a la esencia que todo lo llena. Cuando hablamos de practica tu divinidad, estamos hablando de que practiques tu Dios y de que tú eres Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Pues básicamente algo que no tiene definición, que sabemos y cada uno interpretará según su sentir, que está presente en todo lo que existe, sabemos que está también presente en nosotros y que nosotros somos una expresión de esa misma creación, como lo es los animales, las plantas y toda esta tierra. ¿Cómo conectar con esa divinidad? Pues en realidad lo hacemos todos los días, pero no nos damos cuenta, porque lo somos. En aquellos pequeños momentos en que de verdad somos nosotros mismos, estamos conectando con esa divinidad. Y esos momentos, identificarlos, vivirlos y ampliarlos para que en vez de pequeños momentos, sean los momentos que cubran tu vida entera. En ese viaje es en el que nos hallamos todos. La manera de acceder a esto puede ser simplemente dedicarte y centrarte con amor en todo aquello que te salga natural, sin esfuerzo. Aquello que tú lo haces y lo disfrutas sin tener ni siquiera que proponértelo. A partir de ahí ya estás ejerciendo esa divinidad conscientemente, porque inconscientemente lo somos. Pero a partir de ejercer esos dones, que lo llamo potencialidades, que todos tenemos y podemos desarrollar cada vez más, porque todos venimos con unas capacidades que están ahí, que aunque todos somos iguales, pues cada uno tiene unas tendencias para desarrollar algo según quien sea y según su experiencia y según su andadura. Veamos cuáles son estas capacidades en cada uno de nosotros. Pero no tienen por qué ser capacidades que nosotros etiquetemos especialmente de extraordinarias, porque esos son ya conceptos mentales que nos pueden llevar lejos de lo que es verdaderamente auténtico.
una gran capacidad puede hacer un cocido maravilloso, en torno en el que se reúnen las personas y se comparten. Tener la capacidad de crear alimentos equilibrados, sanos y sabrosos, llenos de amor. Eso es un don. No tiene por qué ser conseguir grandes gestas deportivas o conectar con Dios sabe cuántas dimensiones. Todos los dones son iguales de preciosos, iguales de magníficos e iguales de importantes. Porque la básica definición de ejercer ese don es que tú estás en contacto consciente con tu divinidad. Te das cuenta entonces de que eres creador de tu propia vida. No hay un creador y tú y el creador sois lo mismo, porque el creador está presente en todo lo creado. Nosotros somos creadores y creación. Y todo lo que ocurre en nuestra vida forma parte de manera más o menos consciente de nuestra propia creación, en connivencia con la creación de las personas que comparten esa experiencia vital con nosotros. No es responsabilidad de nadie más lo que pasa en tu vida, nada más que de ti mismo. Nada más que de ti mismo. No vale de nada echar responsabilidades fuera. No está en el afuera el encuentro con esa divinidad. El encuentro con esa divinidad está dentro. El afuera es como el salón de espejos de las ferias, que te muestra multitud de espejos. En algunos te ves grandioso, en otros te ves encogido, en otros te ves arrugado, en otros te ves luminoso. Eso es el afuera. Un salón de espejos que nos muestra lo que nosotros no somos capaces de ver nosotros mismos en cada una de las personas y de las experiencias que nos creamos y que nos cruzamos. De ahí que vamos, que no existe lo que aquí catalogamos de malo y bueno. Eso no es más que una etiqueta que le ponemos aquí porque vivimos una vida con una serie de conceptos, con una serie de actitudes que sí son aceptadas, actitudes que no son aceptadas, y a partir de ahí y de la cultura de cada cual, pues cada uno etiqueta y dice esto es así, esto es así. Pero todo eso forma parte de nuestra propia creación particular. No es lo real es que todo lo que existe porque tiene que existir, por una razón. Todos los procesos dramáticos, todas las enfermedades, todas las cuestiones que desde esa óptica cerrada, mental, vemos como duras, como dramas, como mala suerte, como todos esos acontecimientos que están trabajando por nuestro despertar, por nuestra conexión con esa divinidad. Es como si nos dijéramos a nosotros mismos, no nos hemos dado cuenta con el toque suave de que aquí es donde nos vamos a ver, en este espejo, y para ir hacia ese espejo necesitamos un empujón o necesitamos que nos pinchen, pero somos nosotros los que lo hacemos desde nuestro ser consciente, que nosotros somos seres que estamos presentes en multitud de dimensiones. Creamos esa experiencia para aprender que esa divinidad está presente en nosotros y que está esperando que seamos conscientes de ello.
Y hay todavía más mecanismos, y también muy sencillos. Porque cuando empiezas a integrar esto, empiezas a darte cuenta que no hay tú y yo, que no hay otro y tú. Sí, para lo coloquial, estupendo, siempre habrá un otro y un tú, pero eso sigue siendo una estructura más del teatro que tenemos montado. Te das cuenta de que no hay separación, de que todo es uno, de que el otro eres tú, de que lo que haces en el otro, en realidad, te lo estás haciendo a ti. Y esa no separación, cuando la vas integrando en tu vida cotidiana, que como me gusta a mí decir, es el campo de juego principal, la vida cotidiana, cuando lo vas integrando, pues de manera mágica, porque somos magos, se podría decir así, desaparecen las críticas, desaparecen los juicios, desaparecen las culpas. Todo eso desaparece porque sientes al otro como tú. Todo eso desaparece porque empiezas a coger la responsabilidad verdadera y consciente de tu vida. No la vuelcas en otro, no la vuelcas en otros, no. Sabes que todo está en ti. Y a partir de ahí desaparece cualquier tipo de juicio. Eso trae aparejado, según cada cual, diferentes evoluciones que te pueden llevar al recogimiento, te pueden llevar al silencio, incluso te pueden llevar a la expansión o a buscar otros lugares donde desarrollar tu actividad vital. Pero la base la tenemos ahí en el día a día. Y el verdadero triunfo no se mide en medallas. El verdadero triunfo se mide cuando cada persona y cada acontecimiento que vives te hace crecer a ti y hace crecer a las personas que comparten ese momento contigo. Cuando cada persona que se cruza contigo sale potenciada, ese es el verdadero triunfo. Porque detrás de toda la parafernalia de vida que nos creamos, por lo menos usamos un poco lo auténtico, y lo estamos haciendo cada vez más, para descubrir que todo se basa en eso, en encontrar la divinidad que está dentro de ti. Y cuando lo haces, la misma vida que forma parte de esa divinidad, igual que tú, porque todo es divino, te lo confirma. Te lo confirma. Llegan actos que confirman que tú estás vibrando en el reconocimiento de ese ser divino que tú eres. Cuando tienes esa plenitud y esa confianza en ti, la vida te lo demuestra, con expresiones, con encuentros, con personas que lo que te están reflejando es lo que tú estás emitiendo. En este mundo, y no porque lo diga yo, la ciencia está harta de decirlo, todo es energía. El famoso Albert Einstein, encumbrado en los altares por su descubrimiento de la teoría de la relatividad, ya lo dijo claramente. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Todo es energía en proceso de transformación. Nosotros somos energía, emitimos energía en una escala de vibración según nuestra conciencia, y según esa escala de vibración que nosotros emitimos, pues como los receptores de ondas del radio. Si tú emites en una onda, la onda a la que accedes para captar es esa. Si tú eres un aparato de, vamos a poner, de AM, solo puedes coger emisoras de AM. Pero no porque
no puedas más, sino porque en ese momento estás vibrando en esa longitud de onda y solo eres consciente de eso. Pero en realidad todos somos grandes aparatos y podemos acceder a muchas longitudes de onda. Porque allá donde mires es lo mismo, movimiento de moléculas y átomos que según su movimiento y su encadenamiento pues va formando un ser humano, un animal, una planta, una silla, según su asociamiento, según se asocien, así creemos. Esto también me ha llevado, ¿no?, en mi experiencia como sanador en este caso, a sentir esa energía, a percibirla en las personas, en los animales, en las plantas, ver y llegar al convencimiento de que somos seres de energía, con la energía constantemente circulando por nosotros, y que allí donde existe algún tipo de problema, sea el que sea la enfermedad que sea el accidente que sea, allí donde existe algún tipo de problema, se refleja en la energía, porque esa energía, allí donde se ha producido el problema, está atascada, no fluye. Nosotros somos como conductores que estamos conectados con dimensiones superiores y con la Tierra, que es nuestra madre, constantemente, ¿verdad? Dependiendo de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos crean, y de nuestras actitudes, así ponemos más o menos diques energéticos a la circulación de todo eso que va a través de nosotros. Y cuando se ven estos bloqueos en la energía, también te das cuenta que como tú eres el otro, en realidad no eres tú el que quita nada. Tú no eres el que quita nada. Tú estás en comunión con la otra persona, juntos habéis convocado este encuentro de sanación, en este caso, para activar en ambos vuestra capacidad de autosanación. Nadie te puede sanar más que tú mismo. Las personas que te encuentras en el camino son instrumentos que tú mismo utilizas para sanarte, para conocerte. Eso trae aparejado una cuestión que para mí es básica en el reconocimiento y en la evolución, que es la humildad. La humildad con mayúsculas. Sin humildad te quedas atascado hasta que descubres el motivo de tu ataque. Pero cuando vives entregado a ese amor y sabes que el otro eres tú mismo y no pretendes convencer de nada y lo único que pretendes es compartir, estás practicando esa humildad. Porque cada uno tenemos nuestro propio proceso igualmente respetable que el de cualquier otro. Por lo tanto, un rasgo de esa conciencia divina que todos tenemos es la aceptación. La aceptación es algo básico para que se produzca esa vibración de amor. Si te encuentras un compañero de vida que su vida la lleva por unos derroteros totalmente distintos a los tuyos, es su vida, hay que respetarlo. ¿Quién eres tú para decirle por dónde tiene que tirar? Porque puedes
aconsejar si quiere recibir consejo. Pero ya está. Lo que haga con tus consejos tiene que ser y será asunto suyo. Es una actitud que se produce mucho cuando empezamos a descubrir el gran potencial que tenemos y las capacidades. Y como se nos ha educado mucho en el ayudar, pues cuando descubrimos esas capacidades, nos volcamos a ayudar. Venga, pues te tengo que ayudar a esto, pues que tengo que limpiar aquí, tengo que limpiar allá. Y ahí también descubres que eso no es el amor, que eso es el ego. Eso es el ego que está buscando un protagonismo, llamémoslo así, espiritual, porque se siente tan bien con esas capacidades que está empezando a descubrir, que quiere que todo el mundo se entere, que quiere que todo el mundo manifieste esa capacidad. Y se vuelcan. Tanto es así que entra por esos subterfugios el ego para decirte y para intentar convencer a cada uno de lo que tiene que hacer, porque tú tienes una observación, Pero eso tanto a niveles de sanación como a niveles de cualquier situación. La aceptación de la situación que vivamos en el momento es básica para poder integrarla y sanarla. Si nos empeñamos en luchar, como también nos han programado y enseñado, contra la situación, pues es todo un reflejo. El espejo va a responder igual, luchando. Tú atacas a la vida te ataca a ti. Tú aceptas que la vida tiene su movimiento y que está integrado en ti, y la magia se produce. Y eso es algo que también he podido comprobar. Y como en lo profundo, como todos somos lo mismo, como todos somos uno, es como una capa de cebolla que se le abre que se abre entera y sale el corazón. Cuando en muchos casos que tú habías observado que según, por supuesto, tu experiencia, esa persona podía estar muy alejada de su autorreconocimiento, cuando la dejas vivir libremente su proceso y estás ahí simplemente como acompañamiento, la sorpresa de que la flor se abre se produce por sí misma, porque esa esencia está en todos y cada uno de los que andamos por aquí. Otra de las cuestiones es que muchas veces nada es lo que parece. Lo que en principio podamos ver influenciados por la programación de nuestra educación y de nuestra cultura no es más que eso, la programación. Y cuando se trasciende esa programación es cuando se ve lo que auténticamente es. Una de las experiencias más bonitas que he tenido y que yo he contado en más de una charla se produjo en una meditación que hice con ocasión de lo que ocurrió en su momento en Haití, ¿no? Con aquello que ocurrió y con aquella pretendida desgracia, ¿no? Entonces, pues, me puse a hacer una meditación con la idea de trasladarme energéticamente, es una medida mental, trasladarme energéticamente a Haití y preparar vida energética en este caso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me posicioné energéticamente aquí, vi lo que había en el ámbito de Haití, mis esquemas mentales,
que mis esquemas mentales respondían a todo lo que nos habían bombardeado desde los medios, todas las desgracias que podía haber allí, la gente que podía haber perdida. Y mis esquemas mentales pues se adaptaron a eso y dijeron, bueno, habrá muchas almas que habrán desencarnado, que estarán perdidas, no sabrán dónde están, habrá que ayudar mucho. Esquemas mentales. Yo cuando llegué allí me encontré un inmenso pozo de luz allí en donde está situado Haití, digamos, astralmente, y las almas que subían por ese pozo de luz, porque habían fallecido y estaban desencarnando, pero subían con una alegría, no había ni esto de drama, ni de sufrimiento, ni esto. Había una alegría en esas almas que dejaban su cuerpo y subían por ese pozo inmenso de luz, y además había allí, por llamarlo así, entes de luz de una vibración alta. Así lo sentí yo, al menos. Yo cuando llegué digo, bueno, pues nada, pues me pongo aquí como uno más, porque esto fue tremendo. Y es que cuando se producen actos de esta índole, que teóricamente a pies de suelo es algo horroroso, un drama tremendo, esos actos en realidad pueden suponer una vuelta de tuerca sobre la estructura consciencial de la humanidad. Es como un apretón que provoca que muchas almas, de manera totalmente desinteresada, sin pensar en nada, se vuelquen en el otro, que es ellos mismos. Y eso produce una energía de transformación y de conciencia en las energías globales del planeta. Por lo tanto, yo os invito a que cuando veáis esta suerte de noticias, mejor no las veáis, porque no sirven para nada. Pero cuando las veáis, no os quedéis con lo evidente. Profundizad, sentid. Verás como lo que se os dice es algo de muy seguro bastante diferente que lo que se está plasmando a través de la caja tonta, sobre todo. También en nuestra vida cotidiana podemos tener una serie de directrices que pueden ayudar a esa conexión con la divinidad, ya que sintamos ese amor. Una casa, un hogar, es la expresión de los que viven allí. También se une evidentemente otra serie de cuestiones, pero que son quizás un poco más relevantes, sobre cómo cuándo se construyó, sobre si han vivido allí antes personas, o la historia que pueda tener el inmueble. Pero después de esa fase inicial, una casa es la expresión de los que allí viven. Porque lo que se emite allí son las energías, lo que allí vibra es las energías de las personas, evidentemente, que están allí. Con lo cual es importante mantener una energía en tu hogar armónica. ¿Cómo conseguir esto? Hay ciertos lugares, como son los lugares destinados al descanso,
dormitorios, para que nos entendamos, que tienen que estar, en mi opinión, destinados exclusivamente para eso y para labores del amor. Pero cuando haya que discutir, dialogar, argumentar alguna cuestión, los dormitorios, aparte del lugar del descanso, sagrado. Sagrado, porque todos en el descanso nos vamos, entramos en comunión más evidentemente con esas dimensiones, con esas otras dimensiones que están unidas a esta tercera dimensión, y necesitamos esa conexión, necesitamos esa purificación. Y si el lugar de descanso está densificado, la energía está como agarrotada por los pensamientos que allí se han vertido, eso se dificulta. El descanso no será igual, a la larga tendrá sus efectos. Por lo tanto, un consejo: los dormitorios, para el descanso y para el amor. Cuando haya que hablar de algún tema en el que estén involucrados niños, si vamos a hablar de un tema que haya que decidir sobre el niño, o bien se habla sin el niño delante, si lo consideráis necesario, pero si está el niño delante, os dirigís al niño. Eso de hablar de lo que vamos a hacer con el niño ahí presente, pillando lo que pille, eso es una exclusión energética, porque los niños se enteran. Y más que de la palabra, se enteran de la energía, perciben de la energía, están todavía menos programados que los que estamos aquí, más puros por llamarlo así, y sus interacciones energéticas son todavía más intensas y perciben al instante. Cuando hay que hablar del niño, con él delante, dirigiéndose a él, y si no, porque no esté él delante. Otro consejo: todo esto, como estáis viendo, es para que las energías sigan su curso, para que fluya, para que el ambiente esté armonizado, para que no se densifique, y eso, quiera que no, es como si lleváramos ya cuando salimos de casa una mochila abierta. Y quien dice la casa, pero bueno, hay que empezar por la propia casa, por todo lo demás, allí por donde te muevas. Pero bueno, habrá que ir por etapas. Otra también de las cuestiones que se pueden ver es que, como todo está relacionado, las actitudes y la patología pueden incluso venir no solo de la infancia, pero muchas cuestiones que tenemos aparejadas vienen por determinados desequilibrios que vivimos en la infancia. Hay desequilibrios que vienen de antes, de vidas anteriores, y hay casos, y que esto ya es un ejemplo de entrega total de un alma para la sanación de una estructura familiar. Pero yo me he encontrado con casos de enfermedad grave en una persona joven que, a la hora
de interactuar y compartir con la persona, pues llega el mensaje de que no es la persona la que se tiene que sanar, y es la que está viviendo esa enfermedad dramática y difícil, sino que esa persona está viviendo ese proceso. Y os hago el paralelismo a lo que os describí de la experiencia de Haití, sino que ese alma ha venido con ese proceso, con esa carga de esa enfermedad, para purificar y sanar a los que están alrededor, a su familia, para ser el pozo de luz de su familia. Y cuando ves esto, pues todas las pautas que tenemos grabadas sobre cómo funcionan las cosas, sobre cómo tiene que ser una enfermedad, es que saltan por los aires. Y al final, pues en este caso acaba tratando a la familia, evidentemente. Además de las personas, hemos mencionado antes de pasada lo que sería el equilibrar las energías del hogar. Y los lugares, pues, también tienen, evidentemente, su propia energía. Una experiencia también muy bonita, y es para demostraros que las capacidades las tenemos todos. Es verdad que existen las potencialidades o los dones, como hemos hablado antes, y que hay personas, según quien sea, que vienen para desarrollar tal o cual cosa de una manera más natural, y que esa es la mejor manera de conectar con su divinidad. Pero, en esencia, todos somos lo mismo. Tanto es así que yo me he encontrado que he desarrollado capacidades, por llamarlo así, sin que nadie me las enseñe. Y no hay una cosa que me gusta a mí más, pero eso es ya cosa mía, que no seguir pautas establecidas, sino guiarme totalmente por lo que siento en cada momento. Esa trato de que sea principalmente mi única pauta. Tanto es así que técnicas, instrumentos, canalizadores, maestros, cursos, tenéis el mundo lleno. Y eso es maravilloso, porque son, a su vez, instrumentos, otros espejos que os están ayudando para veros y poder desarrollar ciertas actitudes que igual tenéis arrancadas y por vosotros mismos no sois capaces de sacar. Pero también llega un momento, y eso cada uno tendrá que encontrar el suyo, de trascender todo eso. Es como si tú vas por una vía y la vía pues está llena de piedras y nada más que haces tropezar. Y estás harto de tropezar y no sabes qué hacer. Y llega alguien o algo, un curso, una terapia, un maestro que te dice no vayas por esa vía que está llena de piedras, y no paras de tropezar, no te das cuenta. Mira esta vía y lo que esos cursos
y esos maestros te enseñan es otra vía. Pero vía hay infinita. Y la trascendencia total se da cuando te das cuenta de eso y no estás en ninguna vía. Sino que ahora me apetece estar en esta, ahora me voy a esta, ahora me voy a esta. Estás bailando con la vida. Y es también curiosísimo, otra de las grandes confirmaciones que me trajo. Una vez también me llamó una persona para limpiar energéticamente su casa, porque decía que no podían entrar. Tenían allí la casa y no podían entrar. Nada más entrar se encontraban mal. Y llevaba ya años deshabitada porque no había quien entrar allí. No me contaron nada, lo que había pasado en la casa. Y bueno, pues fui para allá, para la casa. Cuando llegamos a la casa, se quedaron estas personas fuera y un chaval joven que formaba parte de la familia, que tendría unos 20 o 19, me dijo: mira, Juan, que a mí estas cosas yo las siento y me gustaría experimentarlas. ¿Qué te importa que esté contigo en la casa? Yo, bueno, si tú sientes que tienes que estar, seguro que tienes que estar por algo y tienes que vivir la experiencia. Así que nada, se quedó toda la familia fuera y este muchacho y yo entramos en la casa. La casa era una casa bastante grande, era una casa, no era un piso, y con un montón de habitaciones y bastante amplia, incluso su parte de jardín, por allá andaba un gato, y estaba pues totalmente desamueblada, porque habían renunciado a vivir allí. Lo que tenían allí es un sofá viejo y 4 cosas, porque habían renunciado a vivir allí. Y nada, pues entramos este muchacho y yo me puse a sentir la casa y a andar por la casa, sintiendo, y cuando sentía, pues cuando sentía la energía y la veía cargada, empiezo a moverla para transformarla, ¿no? Es un poco mi dinámica. Y recuerdo que, bueno, el chaval estaba por lo visto allí mirándome, yo estaba con los ojos cerrados, moviéndome por la casa y limpiando. Y llegó un momento dado en que yo iba pues, con los ojos cerrados, andando por un pasillo, sintiendo la energía, y cuando llego a un punto determinado del pasillo, que yo iba con los ojos cerrados, yo no estaba viendo las peculiaridades de la casa en sí, sino simplemente sintiendo la energía. Cuando llego a un determinado punto del pasillo, no podía continuar. Algo me impedía seguir hacia adelante. Entonces me quedé allí. Y nada, convoqué mucha energía para desatascar esa densidad que había ahí que me impedía pasar. Después estuve todo por la casa, estuve sintiendo lo que tuviera que sentir en ese momento por cada habitación, por cada lugar. Y cuando terminé, nada, hice pasar a las personas que ya pudieron pasar tan tranquilas. Ay, qué bien, no sé qué, nada que no se nota nada. Bueno, aparte de eso, me dice este muchacho que había estado allí todo el tiempo. Dice: mira, Juan, me he quedado que se me han puesto los pelos de punta porque nosotros no te habíamos contado nada. Pero justo donde te has parado tú, en el pasillo, hay arriba una viga, y en esa viga se colgó mi tío. Y me apoyó por el punto. Magia. Todo está ahí.
y actuemos en consecuencia. Y más confirmaciones. El gato que andaba por allí merodeando, que era un gato que totalmente arisco, no quería nada con nadie, solo de vez en cuando se acercaba a uno de los miembros de la familia que le echaba algo de comida cada X tiempo y por eso me rodeaba por allí. Pero no se acercaba a nadie. Cuando ya hicimos el trabajo, nos sentamos en 4 sillas que había allí y el sofá este viejo, me senté allí en el sofá y hace el gato. Y se puso encima. El gato estaba. Es todo eso, lo que siguen las plantas, los animales, todo eso es. Creámonoslo ya. Porque no lo percibimos porque nos hemos programado de tal manera que no lo podemos creer. Y entonces con nuestro propio poder, nos estamos cerrando las puertas nosotros mismos. Porque estamos creando la cerradura. Al no creer en lo que es y no abrirte a experimentarlo, ni creas ni no creas, sino ábrete a experimentarlo. Pero el pensamiento, señores, tiene una fuerza que aunque tú digas que sí, aquí hay un no como un castillo. Pero bueno, poco a poco se consigue y la vida os lo demuestra, ¿eh? Con pasitos sencillos y cuando veáis que la misma vida os va a traer las confirmaciones cada vez más. Y esto es algo que no tiene vuelta atrás. Cualquiera de vosotros que lleváis ya años de experiencia y lleváis tiempo pues tocando el trabajo personal, habréis percibido como en apenas, no iba a decir ni 20 años, mucho menos, en apenas 15 o 20 años, cómo ha cambiado las cosas. Como antes eso de meditar era cosa de gurús y cosa de personas que estaban más allá de acá. Y ahora a cualquiera le puedes hablar de meditación. Cualquiera sabe incluso adoptar una postura de meditación y saber qué mínimamente puede significar eso. Otra cosa es que lo viva y lo integre. Y los niños, bueno, aquí hay ejemplos de personas que trabajan con niños. Y los niños, yo tengo unas sobrinas que cuando les dice el padre, vamos a relajarnos, hacen así. Que lo hacen jugando, pero bueno. Y la verdad que esto es un avance que nos puede parar y cada vez más nos vamos a dar cuenta de eso. Porque una interacción es algo que es natural, que se produzca. De eso tenemos que atrevernos. Dejarnos de creer tanto en las programaciones que nos han inculcado de que la vida es muy complicada, de que la vida es una desgracia, de que no vamos a tener lo que necesitamos, de que me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Ese es el gran cáncer de la humanidad, el miedo. Todos los actos del ser humano, básicamente, vienen o del amor o del miedo. Son como el péndulo, los dos extremos. La energía se mueve de manera pendular aquí, y entre esos dos extremos. Entonces, investiguémonos cada uno y digámonos, mis actos
en mi vida cotidiana, con mi familia, con mis amistades, con mi compañero de trabajo. ¿Qué crea? ¿Crean unión? Se fomenta el compañerismo, se fomenta la solidaridad, hay cercanía, surge naturalmente el sentido del humor, o crean otra cosa. Pues esos son los espejos de lo que hay por dentro. Lo que tú ves y creas en tu vida y alrededor es lo que tú tienes dentro. Y hasta que tú no tengas la humildad, con mayúscula, de reconocerlo, de reconocer que si tienes un compañero que te da la lata en la oficina o en el trabajo, que tienes un familiar con el que no acabas de hablar, que eso no es el familiar, que eso no es el compañero, hasta que no tengas tú la humildad de reconocer que eres tú, pues te quedará tiempo por pasar ahí hasta que te des cuenta en esta situación. Entonces, una vez esto ocurre, yo garantizo por experiencia personal que todo se vuelve como más ligero y se perciben cosas que hasta entonces ni tú mismo podías haberte imaginado que pudieras percibir, pero solo por el hecho de ponerte en disposición ya estás haciendo, porque lo que funciona verdaderamente en todo proceso de transformación, incluido la sanación, es la intención pura de corazón, es lo que realmente importa. No importan las técnicas y que seas experto en... que esos son añadidos, pero lo que verdaderamente importa es esa intención pura de corazón y esa entrega a la presencia, a la providencia. Eso es lo que verdaderamente importa. Otra de las actividades que desarrollamos y que algunos que están aquí han compartido conmigo es un grupo de sanación. En este grupo de sanación, que a mí me ha tocado ser coordinador, pero bueno, soy uno más, no hay pautas establecidas. Tenemos una dinámica, eso sí, pero allí podéis venir cuando queráis, no necesitáis ningún tipo de solicitud, ni de conocimiento previo, ni de experiencia, ni nada, cuando queráis. Solo tenéis que tener la intención de venir a compartiros y compartir. La intención amorosa de sanaros sanando. No hace falta más. Y los que habéis compartido experiencia allí conmigo, habéis visto cómo se produce la magia. Cómo la energía se multiplica y se expande y se hace maravillosa. Y simplemente por tener en origen esa intención y esa humildad, ya tenéis más de medio camino andado. Aquí en el grupo, la dinámica que seguimos, por si alguno estáis interesado en ir alguna vez, es simplemente que nos sentamos en círculo y meditamos. Primero meditamos para que cada uno que ha llegado desde su lugar de origen, de su casa, de donde venga, pues se unifiquen las energías y la energía del grupo se haga uno. Entonces estamos meditando un rato con una música de fondo adecuada para propiciar la relajación y el que cada uno se recoja y se sienta uno con el grupo. Y una vez termina ese momento de meditación, pasamos a lo que podríamos llamar el trabajo de sanación.
Y aquí la dinámica que seguimos es que si hay alguna persona presente físicamente allí que quiere ofrecerse al grupo, que quiere la ayuda del grupo, se sienta en medio del círculo. Y normalmente, pues cuenta el por qué. ¿Por qué he decidido yo ponerme aquí en medio o qué es lo que me gustaría que me ayudara ahí? Pero ahí se puede hablar de todo. Cuando hablamos de sanación hablamos de todo. No hablamos solo de dolencias físicas o de enfermedades. Hablamos de cuestiones de trabajo, de cuestiones de escasez económica. Hablamos de todo. Estamos hablando de sanar, estamos hablando de energía. La abundancia es una vibración. La escasez es una vibración. Todo es vibración. Por lo tanto, la persona que se coloca en medio, si así lo desea, cuenta el por qué quiere ponerse en medio, recibir la ayuda del grupo, y después los que estamos sentados alrededor, pues nos centramos en esa persona. Una vez ya vamos todos volviendo y sintiendo que le hemos hecho nuestra aportación, y nos la hemos hecho nosotros mismos también, porque allí estés dentro o en el círculo, estás dando y recibiendo, pues abro el turno de palabra para que quiera compartir lo que ha sentido o lo que quiere proporcionarle a esa persona, siempre que esa persona, por supuesto, así lo desee. Que normalmente es así, normalmente la persona al principio cuenta el por qué se coloca allí y al final pues está abierta a que las personas del círculo le puedan decir lo que han percibido o lo que han sentido o lo que quieren aconsejarle sobre lo que la persona ha podido consultar o sobre lo que simplemente les haya llegado. Pero también se puede dar caso de personas que no deseen comentar nada o personas que no desean que se comente nada. No hay problema, libertad, absoluta libertad. Y esa es la dinámica que tenemos de funcionar allí en el grupo. En el caso de que no hubiera una persona físicamente presente que quisiera la ayuda del grupo, pues que rara vez es así, a distancia. Hacemos a distancia. Siempre hay personas que todos conocemos, que sabemos que les viene bien una ayuda, todos los conocemos y podemos hacer a distancia. No obstante, al final de esta actividad hacemos siempre una rueda de energía. Una rueda de energía en la que nos cogemos todos de las manos y cada uno va volcando nombres de personas que siente que necesitan y les viene bien ese apoyo y esa ayuda sanadora. Cada uno va diciendo, después nos concentramos en todo eso que se ha volcado ahí, y esta es la actividad del grupo de sanación donde muchas personas se están dando cuenta y se han dado cuenta de esa divinidad, porque empiezan a percibir cosas que muchas veces cuando estás solo en el camino piensas que es tu lío mental, pero cuando estás allí rodeado de personas y resulta, porque la vida, volvemos a lo mismo, la vida te lo confirma, y resulta que lo que tú has percibido, lo ha percibido la otra persona que está en el otro lado, a su manera o de manera muy parecida, pues tiene multitud de confirmaciones que se producen todos los días. Y es una cuestión de estado, de vibración,
de que seamos capaces de ver y de mantener esa vibración. Como hemos andado ciegos por este mundo y todavía lo andamos mucho, pues hemos creado un hábitat que es totalmente anárquico, que está lleno de desarmonía, pero eso que hemos creado, lo creamos en su momento, podemos dejar de crearlo. Un sistema, una energía está formado por elementos. Los elementos, los creadores somos nosotros. Dios no se puede definir, es algo que está presente en todo, no es que esté allí, tú aquí. No se puede definir, eres tú. No me he preguntado nunca cómo es posible que personas que no, teóricamente no creen absolutamente en nada, no creen que Dios exista o no entran en ese tipo de disquisiciones, tengan una vida fluida, independientemente de que eso responde a otros factores también, porque hay muchos factores que determinan el caminar de uno en su vida. Pero un punto importante es que esa persona, al menos en el principio, no cree. O sea, que ya está poniendo un no. Y si pones un no, pasa como en el pasillo de aquella casa, que si pones un no, pues no va para adelante. Sin embargo, te encuentras con muchos casos de personas así, pero ¿por qué? Respuesta sencilla. Porque esa persona cree en sí mismo. Y al creer en sí mismo, sin saberlo, cree en Dios. Porque Él es Dios. Es una expresión de Dios aquí en la tierra. Desde el momento en que tú vuelcas tu creencia en algo que otros te han dicho, en imágenes, pero no crees en ti, que es donde está de verdad el verdadero Dios, también está en la imagen, si está en todas partes. Pero la imagen, pues la ha creado un artesano, que es una expresión, un imaginero, que es una expresión de Dios. Pero esto es tu creación. Y esa creación es de ti como expresión de Dios que eres. Si tú no crees en ti, pues no estás creyendo en Dios. Por mucha religiosidad o idea de imágenes que puedas tener. Además, ese ya es un punto que es todavía una vuelta de tuerca más y donde pues todavía nos atrancamos, que es en las creencias, el sistema de creencias. La maquinaria, ¿no? La maquinaria de la cultura, de la sociedad, de la programación, de la educación, de lo establecido, es tan fuerte que el sistema de creencias lo tenemos encima como un yugo, como los bueyes que llevan el carro. Y trascender ese sistema de creencias, que cuando uno piensa, pues yo ya esto lo tengo integrado, lo tengo superado, se cuela por un resquicio y dice, que estoy aquí, que yo llevo muchos años contigo y no me daba ganas de irme. Pero ahí también hay que tener humildad para verlo y para decir, bueno, pues todavía no he aprendido ni integrado lo que tenía que aprender para que esto
que en su momento que me hace falta para que yo vea lo que yo estoy viendo en ese momento, cuando lo vea, de verdad, ya esto no me hará falta y desaparecerá. Todo lo que aparece, desaparece, ¿no veis que es una transformación? Lo que pasa es que si no hay conciencia, si no hay conciencia de esa creación, pues todo se queda en dividir, en fragmentar. Por eso, la expresión que tenemos de la salud, y es decir mucho la salud, a nivel del sistema, pues deja bastante que desear, no es para nada una expresión de salud, es una expresión de ego, de negocio, de interés particular. Lo que nos quiere decir que, como en todos los oficios y todas las expresiones de humanidad, que son expresiones de Dios, haya excelentes médicos. Porque los hay, pero claro, dentro del mare magnum del sistema que enfoca a la enfermedad y al negocio, pues no es sencillo. Pero desde el momento en que todos y cada uno de nosotros empezamos, que ya lo estamos haciendo, a vibrar desde esa aceptación y desde ese amor, como nosotros somos los creadores, nuestra creación cambia. Aunque nos creemos que estamos aquí parados, todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento. La Tierra se está moviendo, nuestros átomos y moléculas se están moviendo, todo es movimiento. El movimiento es evolución, todo está evolucionando. Y si tú cambias la conciencia de origen que origina esos movimientos, la manifestación de esa conciencia va a ser diferente. ¿Ya? Si tú dentro de 2 días a nivel científico ya se han renovado, depende de tu edad, y se han renovado tus células, ya tú físicamente no eres el mismo. Pues ahora es hora de que sea conciencialmente y de que empieces a conectar con esa verdadera naturaleza divina. Entonces se abrirá la puerta al cielo, si quieres llamarlo así, a que se perciban esas cuestiones que por nuestra programación y nuestra cerrazón nos impedimos ver al cerrarnos la puerta, pero nos la cerramos nosotros mismos. Porque las dimensiones, todo esto que suena muy rimbombante de dimensiones, no son más que diferencias de escala de vibración. Entonces, si como el ejemplo del aparato de radio que puse antes, que tú estás en una franja de vibración, evidentemente no puedes acceder a otra, pero no porque no exista, sino porque tú estás tan enfrascado en esa franja de vibración que te cierras la puerta a percibir lo que otras franjas de vibración te están ofreciendo. Y todo es una interrelación, todo es un dar y un recibir. Para eso también necesitamos una cosa básica que hasta ahora no he comentado: pararte. Si no te paras, no puedes ver, pasas de largo, miras pero no ves. Entonces hay que pararse. Y cuando se está tan metido en la dinámica del no parar, hay que buscarse esos momentos. Otra cosa que puede ser importante en una casa, tener un espacio que sea un espacio de silencio.
un espacio de silencio. Sí, muchos me podréis decir, bueno, pero es que yo tengo de familia y el sitio que tenemos, comprensible, cuando se puede. Cuando se puede, el espacio de silencio. Yo recuerdo una anécdota que leí una vez de Gandhi, que Gandhi tenía un día a la semana en el que no hablaba. Y decidía no hablar. Y aunque fueran a visitarlo, pues se comunicaba por escrito. Y era día de silencio. Y tanto para él como para todos los que le rodeaban, era día de silencio. Tampoco lo estoy pidiendo un día de silencio. Estamos hablando de una habitación o buscarte 15 minutitos. No os podéis imaginar lo que eso puede llegar a proporcionar. El poder encontrar esos espacios de silencio. Porque eso abre la oportunidad de que te puedas escuchar. Para escuchar y para prestar atención se necesita no tener ruido. Y aquí hay mucho ruido. Generalmente aquí hay mucho ruido. Y además ese ruido es fomentado constantemente por todo este emporio que hemos creado entre todos. Se fomenta el ruido, se fomenta la actividad, se fomenta el no parar. Pues todo eso es mentira. Todo eso es maniobra de distracción que nos hemos creado para estar liados porque no sabemos en realidad vivir, no sabemos lo que es vivir. Y en aquellos pequeños momentos en que sí encontramos ese vivir, que es cuando nos relacionamos con una persona por la que nos volcamos en ese amor que tenemos dentro, con los niños, en esos pequeños detalles que tenemos todos. En realidad todos nos damos cuenta de que eso es vivir y que todo lo demás sobra. Porque todo lo demás está hecho para distraerte, para llenarte de ruido, para mantenerte ocupado, para que no te escuches, para que no te descubras, para que sigas perdido, bamboleándote por los caprichos de una cosa u otra, para acá, para allá. Hay que pararse para escucharse. Porque aquí, de dentro, constantemente están emitiendo señales para que nos reconozcamos. Y si no nos paramos a escucharlo, pues tendremos que pegar nuestro caso. Cuando ya no exista otra alternativa que escuchar eso que se te está diciendo, pues aparecen lo que antes hemos calificado como acontecimientos duros o dramáticos, sobre lo más que una llamada de atención. Tomás, entérate que estoy harto de llamarte y que no me prestas atención y que estás perdido en la dinámica diaria y no te paras. Una llamada de atención. Todas las enfermedades son llamadas de atención. Todas las enfermedades son en sí mismas procesos sanadores. Si lo contamos en escalas energéticas, el trabajo sanador que yo ayudo, que yo activo en mí y os ayudo a activar en vosotros, es como captar, interactuar con vuestra energía y ir al origen, a esos cuerpos energéticos más sutiles que tenemos, más elevados, no tan densos como el material, a ver dónde está la cuestión que ha provocado
ese malestar o esa situación que tú ya estás viviendo en tu cuerpo físico o a nivel material. Porque existen dos caminos, pero es el mismo, por llamarlo así, aunque no sea exactamente así. De abajo arriba, de arriba abajo. Se puede actuar sobre el cuerpo físico directamente, y a través de la percepción y de la sensibilidad, ir entrando en informaciones que te llevan a percibir otras áreas de información y de conocimiento sobre el proceso traumático que esté pudiendo vivir esa persona. Ese es un camino, y el otro camino es al revés, que es un poco que yo practico. Ir directamente a dónde está ese atasco energético, esa densidad, para saber por qué, qué es lo que lo produce, y a raíz de ahí, una vez tú empiezas a trabajar a esos niveles, que es donde está el origen, eso se va trasladando hasta que llega al cuerpo físico, que es el nivel más denso. Aparece en el cuerpo físico porque no nos hemos dado cuenta antes, pero hay cantidad de desequilibrios que no llegan a aparecer en el cuerpo físico, porque por un cambio de actitud, pues, o por una aceptación, aunque no seamos del todo conscientes de eso, ese desequilibrio aparece y cumple su función y se acabó su ciclo sin que tenga que llegar a la manifestación directa en el cuerpo físico. Después, por explicaciones, podemos buscar todas las que queráis, pero ¿para qué más explicaciones? Sino lo importante es saber que se actúa con esa intención, sobre esa energía, para transformar una densidad y un atasco que hay, y que la energía vuelva a fluir. Porque te puedes ir a explicaciones, como hemos hablado antes, de la infancia, de vidas anteriores, lo que tenga que salir, que salga. Todo está unido. Todo está unido, no existe la casualidad. Existe la causalidad. Aquí estamos todos, porque todos hemos convocado este encuentro y estamos compartiendo, y todos estamos dando y recibiendo. Aunque yo esté de sujeto aquí de una charla, yo estoy recibiendo de todos los que están aquí. Y es siempre así, un toma, un dar y un toma, un dar y un toma. Siempre. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentarme algo. ¿Alguien? ¿No hay preguntas? ¿Todo está muy claro? ¿O alguna información sobre alguna anécdota, algo sobre la sanación? ¿No queréis saber nada concreto? Está todo claro. A mí sí me gustaría que explicaran un poco, no me lo he perdido en el momento que he salido, pero tenía que salir. Me gustaría que explicaran un poco, has hablado de un grupo en donde se hace sanación en común, ¿no? Entre todos, pero tú lo haces también individualmente, ¿no? Sí, bueno, yo paso consulta en Sevilla y atiendo individualmente a la persona, así es. Pues a mí me gustaría saber de qué modo vas a cliente, qué método empleas, cómo es tu modo operando. Bueno, pues mi método es el no método. Como he hablado antes, yo me dejo llevar, ¿no? Pero claro, hay una experiencia detrás, hay una dinámica que digamos que te enfoca, ¿no? Entonces, yo a la persona la recibo allí en el local y en la mayoría de los casos
que no en todo, porque a veces me ha llegado a ser otra cosa, está sentada delante mía. También tengo la camilla, que si se quiere tumbar, de buenas a primeras se puede tumbar. Entonces ya, estando delante mía, sentada, yo le pido que se tranquilice, se relaje. Allí tengo yo una mesa con piedras, que las piedras tienen sus propiedades, con mandalas, con imágenes, todo evocando una vibración, y además que son piedras que llevo para esa persona. Son las que me llegan a llevar para la cita de esa persona y que no son siempre las mismas piedras. Evidentemente, varían según la persona que vaya a acudir a la consulta. Y eso, y la siento delante, le pido que se relaje y yo estoy sentado enfrente suya y cierro los ojos y me concentro en la persona para percibir su energía. Y entonces percibo dónde esa persona tiene sus atascos energéticos, por llamarlo así. Y empiezo a mover la energía o hago imposición de manos allí, directamente sentado, sin tocarla, y muevo la energía para dinamizar la circulación de la energía en esa persona. Además de tratar la energía moviéndola para dinamizarla, para que active la persona su capacidad de autosanación, llegan informaciones sobre quién la acompaña. Normalmente suelen ser familiares, cercanos ya fallecidos. ¿Quién la acompaña y por qué? ¿Qué es lo que está aportando el acompañamiento de esa alma? ¿Cómo es esa alma? ¿Qué es la cualidad más importante que ha integrado en su vida? ¿Y qué es lo que está aportando en el proceso de esa persona? ¿Por qué la acompaña? Y también informaciones sobre qué tipo de acciones o actitudes o actividades pueden apoyar esa actividad de autosanación que estamos compartiendo y que estamos provocando. Porque claro, todo lo que está atrancado es porque nosotros lo hemos creado con una actitud, una pauta mental. Entonces también me llegan informaciones sobre qué puede hacer para apoyar ese proceso de autosanación que se está haciendo. Y también al final pues hago imposición de manos generalmente porque el cuerpo físico agradece mucho la imposición de manos, que lo toque. Agradece mucho que lo toquen, pero ya te digo que esto es algo que es una dinámica que es totalmente movible, ¿no? Porque ha habido veces en que directamente iba a ponerle, lo he sentido así, iba a hacerle imposición de mano y ha sido una sesión entera, completa, completamente dedicada a imposiciones de mano en el cuerpo de la persona, y después resulta que la persona estaba llena de dolores, pero bueno, esa es la magia, ¿no?, que se produce. Estás abierto, te llega la información. Y esa es un poco, pues, el modus operandi, como te he dicho antes, que por si hay alguno concreto que se puede definir lo que allí se vive, ¿no? También lo que es curioso es la cercanía. La cercanía, porque independientemente de lo que la persona haya ido a trabajarse a sí misma al encontrarse conmigo, independientemente de eso, cuando llega el momento de terminar nuestro encuentro, lo que hay es una sonrisa de oreja a oreja. Y sale la persona, pero todas,
sin excepción, agradeciendo la experiencia que han vivido. Además, una cosa que también se produce es que se te muestra que esos seres que han fallecido, pues no están alejados de ti. No están alejados de ti, sino que tienen detalles detalles humanos, o no humanos, terrenales, ¿no? Son cuestiones, es como si siguen viviendo ese proceso suyo, álmico, como alma, desencarnado de lo que es la tercera dimensión, pero siguen totalmente en interacción según cada cual, lo que tenga que seguir trabajando, lo que tenga que seguir experimentando. Con los que estamos aquí se producen cosas que no se tiene uno que reír, porque yo me acuerdo ahora de un caso muy gracioso, porque había una mujer que creo recordar que tenía un problema en el sistema endocrino y estaba con ella acompañándole su abuela materna, yo claro, yo antes de decirle nada, pues digamos que estoy imbuido. Estaba viendo yo a la mujer, la abuela materna, y la abuela materna pues empieza a hablarme de Dulce. De que si Pestillo, ya que estamos en la época, ¿no? De que si Pestillo, de que si Torrijas, de que si hay que ver lo bueno, lo que está el tocino del cielo. Yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues después reírme con todas mis ganas, ¿no? Cuando me vio la persona, ¿qué digo yo a la persona? Digo, a ti, digo, a tu abuela, que ve a tu abuela lo que le gustaban los dulces, ¿no? Y dice, mi abuela, si es que, vamos, mi abuela veía un dulce y se volvía loca. Además es que incluso los hacía. Digo, pues que digo, a ti también te gustan mucho los dulces. Digo, pues está contigo ayudándote porque esa habilidad que tenía ella para preparar los dulces, también lo tienes tú. Y la tienes que desarrollar más porque es realizando esa actividad tú consigues en ti un estado de paz interior que te facilita el equilibrio. Entonces, ella está ayudándote en ese sentido para que esa potencialidad que tú tienes ahí oculta, que no acabas de sacar, la sacas. Que va a ser una de las puertas para tu equilibrio y para tu sanación. No puede ser. Ese es uno de los ejemplos. Hay más, ¿no? Además, otro, ya que tenía una mujer que se había quedado viuda joven y echaba mucho de menos al marido. Decía que ya ve que el marido, que cual. Pues resulta que no era el marido uno de los que le estaba acompañando, pero apareció el marido. Y el marido se me apareció con calzona, con camiseta de tiranta y con una cinta de estas como los deportistas de los 80, pues así, y así se me apareció el marido. Digo, tu marido era deportista, ¿no? Y efectivamente, dice, sí, mi marido de los deportes, vamos, además es que se pierraba y se le daba muy bien.
son estas cosas, ¿no? Estas cosas que son encantadoras, ¿no? Y que rompen esa distancia de que nos han creado, de que si los espíritus, hay que ver si se va a aparecer un espíritu por aquí, por allí, no, son nosotros, cuando aparecen así, pues no queda más que contentarte, reírte, agradecerlo, compartirlo con la persona cuando le reflejas algo que ya ha vivido tan íntimamente y que se le está describiendo y que sabe que está ahí, incluso en ocasiones, pues vienen porque ya lo han sentido, ¿no? Pues se confirma esta unidad que estoy transmitiendo. Así que abramosle las puertas y a ellos. Quería terminar y quería preguntarte una cosa. En los años el proceso nuestro educativo y tal, pues para interactuar en esta sociedad tenemos que crearnos ciertas herramientas, una de ellas muy potente es el ego. La entiendo como un búnker que nos creamos para poder defendernos de las batallas de la vida diaria, y poco más que menos que detrás de ese búnker está nuestro ser, está nuestra parte divina, como comentan, ¿no? Y que para quitarnos ese búnker en medio tenemos una cuchara de palo. ¿Existe alguna herramienta bajo tu óptica que nos permita un trabajo un poco más acelerado? Porque claro, si yo el búnker lo tengo que destruir mentalmente, no debo de ser ego, o sea, mente sobre mente. ¿Me explico? ¿Aquí no se la fe? ¿Eso lo demás? No, el ego está ahí porque es necesario, tú lo has comentado, en ciertos aspectos, pero otra cosa ya es cuando el ego forma a ser tú y te invade por completo, que es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, que se dejan dominar por ese ego, pero ese elemento de contrición, de sobrevivencia, es como el famoso libro este que me ha venido a la cabeza del Caballero de la Armadura Oxidada. Es como una armadura que hasta que tú no aprendes que no hay nada por lo que luchar, seguirá presente, porque estás en la lucha y necesitas una armadura. Y desde el momento en que vas integrando, no solo mentalmente, sino con tus actos, cuando hemos comentado, con los actos sencillos, de hacer unos dulces, de hacer una tortilla, de compartir y de aconsejar sin convencer, sino simplemente exponer tu experiencia y que la tome quien quiera y lo que quiera. Ya está. Cuando no entras en ese juego, porque ya lo ves, y no entras en ese juego de la competitividad, del convencer, del tengo razón, de esto es así y esto es asado, pues esa armadura del caballero de la armadura oxidada se va cayendo. Tan sencillo como eso, practicar en tu día a día esa actuación que sale del corazón y no quedarte con los esquemas que te pueda decir la cabeza de primera sobre una cosa, sino párate, lo que llaman los no entendidos, reflexiona, ¿no? Párate y siente, intenta dejar la cabeza limpia y siente, a ver qué te dice sobre ese acontecimiento que la mente ya te ha dicho algo. Con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que la mente, que es la creadora, es la que mide los pensamientos y la que crea, y es muy útil, no es ninguna enemiga, pero la mente, cuando está conectada con el corazón, lo que emite es claridad, es visión, es verdad, es libertad. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, perdón.
Es muy parecida a la de este señor. Ajá. Aunque aquí todo el mundo, prácticamente todos los que estamos aquí, sabemos que hay un yo material, del ego y el miedo y tal, y sabemos que hay un yo divino, espiritual. ¿Cómo podemos llegar a hacer una unión, aunque somos conscientes de ese yo material y de ese yo divino, cómo podemos llegar a hacer una unión entre ambos para vivir? Vivir, que es lo que dijiste antes. No sé si mi pregunta ha sido clara. Sí, tu pregunta ha sido clara. Tu pregunta ha sido clara desde el momento en que ya de partida estás dividiendo. Es que yo soy consciente de eso que he dicho, pero yo quiero llegar, como todos aquí, en ese consenso, en el que todo sea divino y todo sea, bueno, prácticamente como la serie esta de, la de los vecinos que siempre está con la hierba, prácticamente es lo mismo, ¿no? Me vivo de todo y vivo, no sé cómo llegar a ese punto de unión. Claro, pues lo que hemos hablado antes de la práctica de las potencialidades, al practicar en tu vida diaria lo que te sale fácil, estás sembrando en el jardín de ese reconocimiento, y va a llegar un momento para todos, a mí también, en que todo el mundo va a aportar a la creación global justo lo que ha venido a aportar, porque va a desarrollar aquello para lo que ha venido a desarrollar. Vamos a ser conscientes de eso, vamos a tener esa unión con esos otros yos, aunque nada más que no hay yos, esas otras dimensiones. Vamos a ser tan plenamente conscientes de esas dimensiones que las vamos a vivir plenamente y no vamos a sentir esa división que ahora sentimos, porque ahora somos conscientes, algunos, de que eso está, porque lo hemos experimentado, pero seguimos viviendo en esa división, ¿no? Y para trascender esa división desaparecerá el sujeto, no habrá sujeto, no habrá yo, y lo que habrá es una totalidad en la que todos estamos presentes, y un instante único, eterno y glorioso, que es lo que es. Pero para llegar a eso, cada uno... ¿Cómo reconoces ese momento de plenitud? Ese momento en el que eso, ya lo has unido. Es que eso tú lo reconocerás a tu manera, y yo, cuando lo reconozca, lo reconoceré a la mía. Yo no te puedo decir a ti cómo tú lo vas a reconocer, porque tú tienes tu experiencia y yo tengo la mía, y las dos son igualmente válidas. Pero se reconoce, ¿no? ¿Se llega a unificar en algún momento? Eso espero. Hombre, yo espero que antes de irme más allá o reencarnarme en otra vida pueda sentir esa experiencia que... Tú regocíjate con lo que estás viviendo, con el momento que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, y vive plenamente eso. Y a partir de ahí llegará lo que tenga que llegar. No te preocupes de más, porque eso es salirte de ti. Plantearte, tengo que llegar aquí, tengo que llegar acá. No, tú no tienes que llegar a ningún sitio. Tú estás allá donde tienes que estar. De verdad, es sentir eso, saborearlo, vivirlo plenamente, eso que estás viviendo ahora. No necesitas más, es lo que tienes que hacer. No tienes que ir a ningún sitio, ni tienes que conseguir nada. ¿Vale? Bueno, pues no sé, parece que alguien más, parece que... Ya puede aplaudir, José María. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Tengo aquí, antes de terminar, porque como también escribo y tengo poemillas y eso, de estos de conciencia, me he traído aquí, tengo aquí el libro, me he traído los que me cabían en Makuto, 3 o 4. Si alguno lo quiere, el libro son 15 €. Pero vamos, también me he traído aquí un par de textos
de los últimos que he escrito, que, bueno, que viene muy a lo que hemos estado hablando. Se llama Ciudad Apariencia. Y dice así: en apariencia siempre era de noche. Los habitantes de esta ciudad habían decidido, por el miedo a verse demasiado, sustituir el sol. En su lugar, la ciudad estaba llena de luces hábilmente programadas para alumbrar lo justo, únicamente para que los habitantes pudieran moverse sin verse realmente a sí mismos. Estas luces, además, estaban diseñadas para hacerte creer que ellas eran las portadoras de la única luz real que existía. Te decían cuándo levantarte, cuándo moverte, cuándo quedarte parado, cuándo hablar, cuándo gritar, cuándo aplaudir, incluso cuándo era el momento de no hacer nada. Así, los ciudadanos de apariencia vivían todos ocupados de vestirse con llamativas vestiduras que llamaran la atención. Esta era su manera de relacionarse y hacer ver al otro que será alguien destacado y digno de tener en cuenta. Tan identificados estaban todos con sus vestidos, sus trajes, sus ropas, sus adornos, que desconocían por completo lo que era la desnudez. De hecho, lo que existían eran referencias condenatorias a lo que desnudarse podría suponer para la ciudad, hasta llegar al extremo de criminalizarlo. Existían centros llamados de reinserción de desnudos. En ellos se recluían aquellas personas que se habían atrevido a descubrir que en aquellos teóricos lugares de oscuridad es donde se encontraba la verdadera luz. Estas personas descubrieron que en aquellos lugares, lejos de la ciudad, salía el sol. Era fácil desnudarse y descubrir que la verdadera luz se encontraba dentro de ellos mismos. En estos centros de reeducación se les obligaba a vestirse con trajes fabricados a medida, muy ceñidos, tan apretados que les impedían moverse libremente. Tan solo podían caminar desahogados por los itinerarios planificados por los controladores, que eran los que dirigían los centros y la ciudad, ya que, por ello, los trajes se expandían. Evidentemente, estos itinerarios coincidían con aquellas calles donde las luces hábilmente programadas tenían una presencia más numerosa. El foco de estas falsas luces emitía una luz que resultaba imposible de mirar directamente, debido a lo cual se había extendido la idea de que no era bueno mirarse. Las personas no se miraban. Andaban mirando hacia abajo, caminando arrugadas sin saberlo, pues era lo normal. De esta manera, solo podían ver una cosa, su sombra. No obstante, de tanto mirar su sombra, los habitantes de Ciudad Apariencia empezaron a darse cuenta de que no todo era oscuridad en aquella sombra donde ellos, inevitablemente, cegados por los focos de las luces hábilmente programadas, se habían visto obligados a fijar su mirada durante toda su vida. De repente vieron que de lo más profundo de esas tinieblas prefabricadas por ellos mismos surgía una luz, su propia luz. Esto empezó a iluminar sus caminos de manera natural.
las luces hábilmente programadas, fueron perdiendo su poder de manipulación, pues los ciudadanos dejaron de creer en ellas para creer en ellos mismos. Las luces se fundieron y volvió a verse el sol. La gente perdió el miedo a desnudarse, porque se sintieron preparados para verse realmente, y el único traje que existió desde ese instante fue un traje que solo se podía ver con los ojos del amor, el traje libertad. Aquí tengo otro que habla un poco de... Antes hemos hablado del ego, hemos hablado de soltar, hemos hablado de que se caiga la armadura del caballero de la armadura oxidada. Hemos hablado de entregarte, de abandonarte. Este poema se llama así: abandonarme a lo que soy para dejar de ser. El manifiesto de lo que no está, de lo que no es, está concluyendo su epitafio. Y en los estertores del fallecer amanezco y renazco. A la vida real del que no tiene nombre, del que es todo y nada al mismo tiempo. Al absoluto despierto, y cuando duermo es para ver lo que los ojos abiertos me han ocultado. Mis brazos se hacen uno en el abrazo entregado, al amor, al humano, a todo el que se cruce por mi lado. Y callo. Callo para hablar con el silencio como única palabra. Callo para decir lo que no puede ser dicho de otro modo. Callo para decirte calla. Callémonos juntos. Cállate a ti mismo para poder oírte como nunca te has oído. Y ama, ámate, ámame, ama. Encontrarás el amor absoluto y verás que lo llena todo. Verás cómo te llenas de todo. Eres el todo. De lo más pequeño a lo más grande, se halla en ti representado. Vívelo, siéntelo, ámalo. Reconócete en la vida para ser uno, soltando amarras que ningunean tu existencia. Abandónate, abandóname, me abandono. Abandonarme a lo que soy, para dejar de ser y darme cuenta así que siempre he sido.